país. Unidos en este esfuerzo te ofrecemos el siguiente consejo: limpia o desinfecta utensilios y superficies que usas con frecuencia. Por favor, hágalo, que es una recomendación para proteger nuestra salud. Presento a la ministra de Educación, Carla Ananía de Varela. ¿Qué tal? Buenos días, ministra. Feliz Día del Trabajo. Feliz Día del Trabajo, Neri. Gracias, gracias, Un gran gusto ministra. estar aquí con usted, y quiero aprovechar también para enviar un saludo a todos los trabajadores del país en su día, y muy particularmente a nuestros docentes y a nuestros funcionarios del Ministerio de Educación, que valientemente hacen frente a esta emergencia para que los niños puedan continuar su educación. Gracias a todos ellos. Gracias a ustedes, docentes, que están ahí dosificando, como lo ha reiterado a lo largo de toda esta emergencia. La ministra de Varela ha dicho: por favor, equilibremos, busquemos actividades que se puedan hacer en familia y que nuestros hijos no sientan que es una carga la que tienen, que al contrario es parte de ese caudal de conocimientos que necesitamos ir adquiriendo para irnos preparando para el futuro. Ha habido importantes reuniones en las últimas horas, ministra. Revisé ayer tarde que había sostenido un encuentro con autoridades de educación superior. La condición es bastante complicada para el funcionamiento del sistema educativo, sobre todo las universidades. ¿Qué puntos se abordaron en este encuentro, ministra? Yo he sostenido encuentros no solo con las universidades, también con colegios privados, con padres de familia. Y voy a tener un encuentro también con el movimiento universitario de El Salvador. Porque la idea es escucharlos a todos. Neri, esta es una situación bastante compleja, ¿verdad? Por un lado, no queremos que las universidades y los colegios quiebren, porque entonces los niños se quedan sin sus centros educativos, pero también tenemos que tener en cuenta la situación de los alumnos y la economía de las familias. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio y darnos cuenta que todos estamos en la misma situación crítica. Yo creo que lo mejor en estos casos es que los centros educativos y las universidades lleguen a acuerdos con sus alumnos, ¿verdad? En este momento creo que la empatía, la tolerancia, la comprensión y el diálogo es lo que debe imponerse, porque no es culpa de nadie. Y a todos la emergencia nos está pasando la factura. Sí, en todos los órdenes, ministra. En estas reuniones sostenidas, tanto con los miembros de la Asociación de Colegios Privados, con autoridades de las universidades, incluso, dice usted, con padres de familia, hay propuestas, ministra. ¿Cómo se va? Usted decía recientemente, en una propuesta hay que tomar en cuenta las dos partes, tanto quienes nos dan el acceso a la educación desde el sistema privado como quienes lo recibimos. Así es, hemos conversado con las universidades y la mayor parte de ellos ha llegado a acuerdos con sus alumnos. Les están ayudando en términos de accesibilidad a Internet, les están perdonando penalidades por cuotas atrasadas y una serie de cosas. Les están ayudando en términos de acceso a materiales. Yo pienso que es el camino que hay que seguir, el diálogo entre los centros educativos y los alumnos. Sí, eso es importante. Este diálogo, ministra, ¿será que va a ir enfocándose? Y cuando usted habla de penalidades, por ejemplo, no está permitido que un estudiante de la universidad no pueda someterse a una evaluación en línea porque tiene una cuota pendiente. ¿O qué aspectos son los que se están regulando? Eso no debería suceder, ¿verdad? En estas circunstancias. Y son las cosas que deben de quedar muy claras en los acuerdos entre los alumnos y sus centros educativos, ¿verdad? No podemos estar limitando a alguien que haga un examen porque no ha pagado la cuota o porque ha pagado la mitad de la cuota. Creo que eso no es inaceptable. Sí, ministra, ¿y se puede avanzar en entendimientos entre universidades o entre colegios y padres de familia y estudiantes para una reducción? Desde el ministerio se ha conocido alguna propuesta que hayan hecho o que ustedes les hayan formulado sobre porcentajes a reducir en la escolaridad. Hemos conocido iniciativas
por ejemplo, el Colegio Santa Cecilia, a quien yo ya he felicitado y he reconocido, ellos han tomado la iniciativa. Y seguramente la tomaron luego de reunirse con los padres de familia. Ellos decidieron reducir el 25% de la cuota. Claro, no todos los colegios tienen el mismo tamaño, la misma economía, las mismas condiciones, y los alumnos, las familias de los alumnos tampoco todos tienen las mismas condiciones laborales y de ingreso. Entonces, por eso es que generalizar es un poco peligroso. Yo lo que recomiendo son los diálogos concretos de cada centro educativo con los padres de familia y con sus alumnos. Claro, cuando ya son universitarios, los alumnos ya tienen capacidad de exponer su situación. Y es lo que ha pasado con este movimiento educativo universitario, con quienes dice usted se va a reunir también. Sí, ellos han hecho su planteamiento, ¿verdad? Que es reducir el 50% de la cuota, plataformas eficientes y la continuidad educativa para los estudiantes de educación superior, retiro del ciclo sin perjuicios académicos, incentivos fiscales, protección del personal universitario. Yo pienso que todo esto lo debe hablar ellos, cada quien con su universidad. Como vuelvo a repetir, cada universidad tiene una condición económica diferente. A los alumnos no les conviene que su universidad quiebre, se van a quedar sin universidad. Y entonces hay que llegar a acuerdos. Yo pienso que una cosa sí muy importante que los centros educativos privados y las universidades deben de cumplir es su eficiencia para comunicarse con sus alumnos. Si los alumnos sienten que hay comunicación, que las plataformas digitales son accesibles, que están funcionando, que pueden en cualquier momento tener una consulta con su profesor, que hay presencia del centro educativo, yo creo que en esa medida la conflictividad va a bajar, porque los alumnos se van a dar cuenta que están trabajando los docentes y hay que pagarles. Hay, digamos, una ley de educación superior que ampara toda esta situación. Dice finalizar el ciclo sin repercusiones académicas. ¿A qué se refieren ellos con esto, ministra? Porque nosotros cuando terminamos el ciclo, si retiramos materias, debemos hacer un trámite para reanudarlo después. En el caso, podría ser que finalicen el ciclo y que se dé concluido sin ninguna trámite adicional. ¿Será por ese lado que van? Así lo interpreto yo, que ellos quisieran que se cerrara el ciclo sin ninguna evaluación. Pero tampoco aprobarlo académicamente, ¿verdad? Sin haber cumplido, porque, bueno, acordémonos que detrás de todo esto también ha habido una serie de señalamientos acerca de la calidad educativa. Entonces no debemos fortalecer, y no sé qué piensa el movimiento universitario, pero no debería fortalecerse acciones que puedan afectar nuestra calidad educativa. Necesitamos buenos profesionales. Claro, son ellos mismos los que saldrían afectados. Sin embargo, yo siento que siempre hay soluciones, ¿verdad? En esto hay que sentarnos, los alumnos tienen que sentarse con las autoridades universitarias de cada uno con su universidad, porque cada una es una realidad diferente. Y ustedes actúan como, digamos, un árbitro dando seguimiento a acuerdos según la Ley de Educación Superior, ministra. El Ministerio de Educación regula ciertos aspectos de la educación superior, pero las universidades funcionan con cierta autonomía. En ese sentido, nosotros lo que podemos hacer es recomendar y mediar, que es lo que hemos hecho en oportunidades anteriores. También nosotros podemos hacer recomendaciones y tenemos iniciativa de ley, pero siempre y cuando el señor presidente nos la dé, ¿verdad? El señor presidente tiene iniciativa de ley a través de sus ministros. Y si él quiere hacer una propuesta a la Asamblea Legislativa, lo puede hacer a través nuestro o lo puede hacer él directamente. En ese sentido, el Ministerio de Educación hace recomendaciones al presidente
en este tema y en otros. Claro. Ministra, en el caso de los colegios privados, ¿hay algunas disposiciones que estos centros educativos deben cumplir con el ministerio? ¿Se ha flexibilizado también en cuanto al ministerio? Sé que ustedes mantienen una evaluación de categorías de las instituciones privadas de enseñanza en nuestro país. ¿Cuál es, hasta dónde puede, digamos, ceder también el ministerio en esta emergencia para los colegios privados? Bueno, para empezar, la educación presencial en este momento es imposible. Sí. ¿Verdad? Lo que nosotros sí exigimos y pedimos es que haya continuidad educativa. Esa es la condición. En la medida de lo posible, en la medida en que el centro educativo privado cuente con las herramientas tecnológicas para hacerlo. Fíjense que nosotros nos hemos quedado sorprendidos de la adaptación de los centros educativos, incluso los que tienen pocos recursos, al uso de las tecnologías. Incluso en el sector público hemos hecho una encuesta a todos nuestros docentes que ha sido respondida por alrededor de 35,000 docentes, más de la mitad de nuestra planta docente, y más del 90% se han mantenido en contacto con sus alumnos. Entonces sí, hay una buena disponibilidad para utilizar las tecnologías, aunque sean las tecnologías que usted tenga a mano, como un teléfono, para poder hacer grupos de WhatsApp, o de una computadora para utilizar una plataforma. Claro, ya una plataforma que ha significado una mayor inversión en el caso de un colegio privado, porque en el caso del sistema público, del que ya vamos a hablar también, ustedes han estado gestionando pues los apoyos requeridos a nivel tecnológico, ¿verdad? Pero en el caso de los colegios públicos, ellos deben hacer una inversión en una plataforma digital, por ejemplo, ministra. Y la mayoría lo tiene. La mayoría lo tiene. Y ayer tuve una reunión con un colegio privado bilingüe para conocer un poco su metodología de cómo se comunican, cómo llevan el método educativo, cómo han adaptado sus técnicas a esta emergencia. Sí. Y comentábamos con ellos que dentro de todo lo negativo hay cosas muy positivas. Los alumnos están ganando autonomía para estudiar. ¿Verdad? Entonces eso es algo que tal vez es un poco prematuro evaluarlo, pero pronto vamos a tener esos resultados. ¿Qué es lo que los alumnos han aprendido? Yo creo que si nosotros nos damos cuenta que los alumnos han ganado autonomía, hemos ganado bastante. Sí, será importante porque, bueno, hay como mayor desarrollo, capacidad de análisis, que me interesa como estudiante, ¿verdad, ministra? Será importante. En el sistema público de enseñanza, ministra, hay también una serie de expectativas. ¿Qué va a pasar con nuestro año lectivo, ministra? ¿Qué indicadores se están ponderando acerca de cómo reorientar? Hay una cuarentena domiciliar hasta el 16 de mayo. Fíjese que esa es la pregunta que siempre me hacen, Mary. Y yo creo que si tuviésemos aquí al ministro de Salud, tampoco él la pudiese responder. Porque el cierre de las escuelas, la suspensión de clases depende de la evolución de la pandemia y de lo que las autoridades de salud nos indiquen que debemos hacer. El presidente de la República tiene muy claro, y yo transmito esto de manera directa al público: no vamos a exponer la vida y la salud de los niños. Las escuelas se van a abrir hasta que no haya peligro para los niños y los docentes. Lo están escuchando, padre de familia, hasta que no haya peligro para los niños y los docentes, para la comunidad educativa. Para la comunidad educativa, porque en este contagio, aquí no hay grupos que se puedan dividir, ¿verdad? Si el padre de familia contagia al niño, el niño va a la escuela, contagia al docente, contagia al otro niño. Entonces tenemos que protegernos todos. Sí, y por el momento, ministra, ningún docente ha tenido exposición a dar positivo a COVID-19. Gracias a Dios no, Neri. Qué bueno, eso significa que están poniendo en práctica todas las medidas. Hay esta fase de entrega de las guías pedagógicas. Sí. ¿Cuántos centros la han recibido ya? Usted decía que son 2 líneas, la que se hace virtual para quienes tienen acceso a los servicios de Internet y también en la entrega de las guías metodológicas físicas. Pues hemos tenido que actuar rápido, Neri, ¿verdad? Ante una situación que encontramos
de una brecha tecnológica que ha quedado, digamos, al desnudo con esta emergencia, que es que alrededor del 40%, 37% de nuestra población no tiene acceso a las tecnologías. Sin embargo, cuando hacemos la encuesta nos damos cuenta que esa población, como decimos en buen salvadoreño, se rebusca para poder acceder a las tecnologías. Sí. Pero claro, nosotros no lo vamos a dejar así. Tenemos que llegar a ellos. Y las guías que hemos hecho es la reproducción de la guía que tenemos en nuestro sitio web, creado específicamente para la emergencia. Entonces, en un momento, una primera entrega, llegamos a 137,000 alumnos. Nos dimos cuenta que nos habíamos quedado cortos y ahora estamos llegando a 170,000 alumnos. Estos son 170,000 alumnos de un universo de ¿cuánto, ministra? De un universo de... Más de 1 millón tenemos, ¿verdad? 1.2 millones de estudiantes. Del sector público. Sí, del sector público que estamos hablando esta mañana. ¿Qué sucede con el resto? Después de estos 170,000, ministra, ¿cómo atender al resto de población educativa? El resto de población educativa está accediendo a las herramientas tecnológicas que le estamos proporcionando a través del micrositio. En el micrositio usted va a encontrar textos, videos y además algún material interactivo en cada una de las materias. Y es importante decir que el enfoque que estamos utilizando es el enfoque ya de educación por competencias, que en el año 2008 se intentó poner en práctica, pero no se logró. O sea, se oficializó, pero no se puso en práctica. ¿Y qué significa la educación por competencia? Significa educar centrados en el niño, enseñarle al niño a resolver él solo. Por ejemplo, en matemáticas, no resolverle el problema en matemáticas, sino ayudarle a hacer, enseñarle a resolver. En el caso del lenguaje, el enfoque es desarrollar las propiedades comunicativas, no tanto la memorística de todo lo que ha pasado, sino que él tenga competencias que le ayuden a salir adelante en la vida práctica. Entonces, eso es todo un cambio cultural que este momento nos está dando la oportunidad de poderlo poner en práctica. Y que se había ya, como dice usted, intentado ponerse en el sistema, pero que no se había establecido como tal, ministra. Había quedado como una teoría. Se hablaba, se decía, pero no se había llevado a la práctica dentro de los contenidos educativos. Entonces, en este momento, llevar los contenidos a plataformas tecnológicas significa repensarlas, revisarlas, porque no podemos dar clases en una plataforma tecnológica como la damos en una aula. Diferente el proceso, toda la motivación, la planificación de la clase debe ser totalmente diferente. ¿Será que hacia esto también están migrando los docentes? Como usted decía al principio, nadie tiene la culpa de lo que vivimos, pero todos sí poner de nuestras iniciativas para ir superando y quizás no alcanzando los objetivos del sistema educativo nacional en un 100%, pero al menos hacer nuestro máximo esfuerzo. Exactamente. Miren, Eri, yo considero que esta emergencia nos está dando grandes oportunidades. Y tengo que reconocer y decirle que nuestros docentes están teniendo una actitud proactiva muy importante. Hemos comenzado con la Secretaría de Innovación de la Presidencia la formación, ¿verdad? Y llevamos ya prácticamente 35,000 docentes formándose simultáneamente. O sea, es algo inédito, histórico. Este es el 50%, decía usted, de la planta docente, ¿verdad? Sí, entonces todos quieren aprender a utilizar la plataforma de Google Classroom, por ejemplo. Y vamos a ver los que no puedan, los que no tengan
acceso a equipo tecnológico, vamos a ver cómo les ayudamos. Ojalá, ministra. Vamos a ir nosotros a una pausa comercial en este Día Internacional del Trabajo. Un saludo para todos los trabajadores y las trabajadoras. Reflexionemos sobre la importancia, gracias a Dios, que tenemos un espacio laboral y que aportamos desde los distintos rubros a una sociedad que cada día está desarrollándose y buscando la forma como vencer obstáculos. 7 de la mañana con 27 minutos en la poderosa YSKL, viernes 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. La ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, nuestra invitada de hoy aquí en la poderosa YSKL, avanzando todo este proceso para atender las necesidades del sistema público de enseñanza y también para dar seguimiento a acuerdos que puedan emanar en el sistema privado, tanto de las universidades, la educación superior, como los distintos centros privados de enseñanza. Ministra, dice que hay, ya un avance en cuanto a los apoyos recibidos para los estudiantes que pueden acceder a servicios de Internet y también suplir la necesidad de quienes no tienen servicios de Internet, pero pueden recibir las guías físicas, las guías impresas. ¿Qué otras plataformas se van a habilitar, ministra, dando seguimiento a esta continuidad educativa? Sí, Neri, nosotros estamos aprovechando el desafío que nos presenta esta emergencia para diseñar un plan integral multimodal. ¿Qué significa esto? Que vamos a llegar a los alumnos de diferentes formas, a través de diferentes modalidades. Una son las plataformas educativas a través de Internet, que articulan herramientas que permiten aulas interactivas presenciales, acceder a videos, acceder a contenidos de enciclopedias, en fin, una serie de recursos formativos e informativos que va a tener esta plataforma y este gran portal. Sin embargo, como decíamos al principio, hay una buena cantidad de población a la que no vamos a poder llegar tan rápido con estas herramientas. Pero estas personas, este grupo de población, sí tienen acceso a ciertas plataformas como es la televisión y la radio. Así es que estamos trabajando en ese plan multimodal, estamos trabajando para llevar contenidos a televisión educativa a través de Canal 10. Y esto nos está llevando unos días, puesto que el material que se disponía era un material ya desfasado. Sí, porque hubo teleclases. Yo recibí teleclases, ministra, de Ciencias Naturales y de Matemáticas recibíamos. Y después, fíjese, conocí, la KL formó parte de ese proyecto que se llamaba La Familia de los Números, también a través de radioclases. ¿Y cómo sentía usted? ¿Sentía que aprendía? Mire, muy interesante la teleclase porque tiene uno el apoyo visual, ¿verdad? Y en esos momentos en que no había las tecnologías con las que hoy contamos. Y en lo de la radioclase yo las escuchaba y venían, fíjense, personal del Ministerio de Educación e interactuaba con los niños. Ponían la producción ya elaborada y entonces empezaban a hacer la transmisión y luego había una pausa en el momento en que decían, bueno, y ahora vamos hasta tal escuela, fulanito de tal, ¿qué te ha parecido? ¿Pudiste hacer la resta? Y era, digamos, una interacción muy entretenida realmente. Le poníamos al personaje Doña Escuela. Así se llama y Don Libro. Eran los que estaban, un hombre y una mujer, estaban en la cabina de la KL para hacer esa dinámica. Eso fue muy reciente, le estoy hablando de hace menos de 6 años, ministra. Sí. No, y todavía sigue siendo válida ese modelo, esa forma de enseñar. Sin embargo, como ahora los niños se enfrentan a una tecnología de otro tipo, ¿verdad? Un niño que tiene acceso a una plataforma, que está acostumbrado a acceder a videos de YouTube, a tener clases a través de un grupo de chat en WhatsApp. Sí, claro. Difícilmente se va a quedar viendo la televisión si el programa realmente no le es atractivo. No es atractivo. Y la otra cuestión que hay que tener en cuenta son las edades. Entonces la televisión es idónea para ciertas edades. Y con ciertos contenidos que se equiparen, por lo menos que se equiparen a las nuevas tecnologías. Entonces estamos haciendo un esfuerzo importante y quiero decir también que hemos encontrado aliados, hemos encontrado gente muy solidaria
de otros países que nos están poniendo a la disposición sus producciones. Obviamente nosotros tenemos que adaptarlas a la realidad nacional y hacer toda una selección. ¿Y de qué tiempo, ministra? Como dice usted, no vamos a responder de un día para otro con este sistema multimodal. ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿Y será una herramienta que se vea acompañando al sistema educativo en tiempos ordinarios, si Dios quiere que el otro año las cosas vuelvan a la normalidad ya en el sistema educativo? Bueno, Neri, esto comenzó ya. Ah, qué bueno. Ya comenzó. Sí. Y no se va a detener, ¿verdad? No podíamos esperar. Las circunstancias nos llevaron a... Teníamos que reaccionar al día siguiente de la suspensión de clase. Incluso cuando nos dimos cuenta que íbamos a la suspensión de clase, nos empezamos a preparar precisamente con el micrositio. El micrositio que está a la disposición de toda la población, que es el www.minel.gov.sb, pleca emergencia COVID-19. Para darle una idea, hemos alcanzado 2 millones de visitas a este sitio. Ahí usted puede más o menos calcular la utilización de la tecnología que están haciendo los docentes y los alumnos. Claro, en estos 2 millones no podemos saber cuántos son del sector público y cuántos son del sector privado, pero en todo caso son todos nuestros niños y nuestros alumnos, y nos interesa llegar a todos, no solamente al sector público. Este es un sitio para toda la comunidad. Para todos. Sí, usted puede entrar, usted como docente, trabaja en cualquier sector privado, puede hacer uso de estos contenidos. Y para que tenga una idea, nuestros números que están disponibles las 24 horas para cualquier consulta pedagógica, que son los 2592-2009 y 6008-3286. ¿Estos son centros de llamada que funcionan, dice usted? 24 horas. 24 horas. Los padres de familia pueden hacer preguntas sobre las tareas, los mismos alumnos, los docentes, sobre las guías, sobre cómo resolver algún problema específico. Es una asistencia permanente de tipo pedagógico educativa. Hemos tenido hasta la semana pasada 7,000 llamadas desde que comenzó el cierre de clases. Sí. Entonces sí hay un interés y hay una efectividad, a pesar de las limitantes que tenemos, que hay una población que todavía no tiene acceso a los recursos tecnológicos, pero si usted se da cuenta, si tenemos 2 millones de visitas al micrositio web y tenemos 1.2 millones de alumnos, claro, aquí pueden haber padres de familia, pueden haber docentes, pero es una cifra bastante importante que nos dice mucho. Digamos que el proceso educativo, ministra, usted decía, hay que hacerlo atractivo para nuestros estudiantes, y los docentes argumentan que, por ejemplo, asignaturas como matemática requiere como de mayores apoyos. Se está pensando en ir como buscando alguna metodología alterna también, cuando sea posible, tanto de sistema electrónico, virtual, como presencial. ¿Cómo se piensa? Sí, en el caso de matemáticas es, digamos, uno de los temas más complejos, a pesar de que en El Salvador, a través del método SMATE, se ha avanzado bastante en lo que le mencionaba yo al principio, el enfoque de educación por competencias, porque la metodología SMATE, y gracias al apoyo del gobierno y la cooperación japonesa, de JICA en esto, los docentes y los niños están aprendiendo a resolver los problemas por ellos mismos. Es precisamente eso, una educación en base a competencias, porque el rol del docente en ese caso es un rol de acompañamiento, de guía, de orientación. Sí. En las clases de SMATE lo que se evita es que el docente se ponga en la pizarra y resuelva el problema para que el niño lo copie. Sí,
¿verdad? Sino que le enseñe cómo resolverlo él. Cómo ir todo en proceso, por qué ir descubriendo la fórmula. La química, por ejemplo, para el nivel de bachillerato, ministra, es también esto de la fórmula, y quienes trabajan la química orgánica también requieren como de un acompañamiento importante. En el tema de la química, lo complejo son los laboratorios. El otro día yo que biología, con mi equipo visitando la Universidad Don Bosco precisamente para conocer cómo están haciendo ellos. Y es bien interesante cómo han podido llevar el laboratorio a la pantalla, pero igual no lo puede sustituir totalmente, es bien difícil. Pero volviendo al tema de matemáticas, nosotros en el ministerio, en este proceso, tenemos equipos de especialistas trabajando en cada uno de los temas. Y el tema de matemáticas es uno de los que más se está trabajando para poderlo adaptar a las nuevas tecnologías. Los especialistas ven cada una de las áreas, ministra. Este equipo de especialistas que está trabajando, preparando, está enfocado en lenguaje, estudios sociales, bueno, hoy hay urbanidad y cívica ya también, ¿verdad? Están organizados por niveles, por niveles educativos, ¿verdad? Básica, bueno, parvularia, para parvularia, por ejemplo, el apresto, que es tan importante. El enfoque es hacia la familia, ¿verdad? Incluso esto lo comprobamos ayer en la reunión que tuvimos en este colegio privado bilingüe, que para los niños de parvularia el enfoque es hacia la familia, hacer con la familia, y no tanto el acceso a las tecnologías. O sea, en ese centro educativo los niños acceden a la tecnología, los niños pequeños estando en el aula, pero no en la casa. Y los padres desde casa tienen acceso a la tecnología para ciertos ejercicios que los docentes les mandan a ellos. Ya a partir de primaria el enfoque cambia, el niño ya puede tener acceso a la tecnología de manera dosificada, pero ya puede aprovecharla mejor en términos pedagógicos. Ministra, en derredor de todo este momento de la emergencia por COVID-19, el papel del Ministerio de Educación, se han conocido casos de que la violencia está afectando a la familia, y esto también tiene un impacto para nuestra niñez. ¿Qué consideraciones tiene usted sobre este tema? Bueno, este es un problema global que se ha detectado desde que comenzó la cuarentena, ¿verdad? Es algo, si nosotros antes de esto ya teníamos niveles altos de violencia intrafamiliar, el encierro ha provocado que esto se dispare. Y también ha provocado que, como las autoridades están enfocadas en otra cosa, las denuncias no siempre han sido atendidas con celeridad, pero ya se están tomando medidas al respecto. Nosotros desde el Ministerio de Educación tenemos el sistema Salve, que es una aplicación a través de la cual la comunidad educativa nos hace las denuncias, y sí hemos observado que ha habido un aumento en la violencia dentro del hogar. Y en ese sentido, hacer un llamado a las familias, a los padres de familia, a guardar la calma, a aprovechar este momento para fortalecer los lazos en familia y darnos cuenta que tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos, y que la educación no solamente es responsabilidad de la escuela y del docente, que nosotros en la casa educamos, formamos a la persona. ¿Qué va a hacer usted como persona? ¿Qué tipo de personalidad? ¿Cómo va a actuar como ciudadano? Usted lo va a aprender en casa, no en la escuela. En la escuela lo que le vamos a dar es instrucción. Entonces, esta otra lección que nos está dejando la emergencia es que como comunidad educativa tenemos que tomarnos de la mano, tenemos que complementarlos. Y padres de familia necesitan trabajar de la mano de los profesores. Sí, me estaban preguntando, ministra, sobre bienestar magisterial. Dice, mire, hemos escuchado que el Seguro Social va con convenios, que el Ministerio de Salud recibiendo los apoyos, y los docentes en bienestar magisterial está también como sistema integrado en caso que, Dios no lo quiera, pero en caso que hayan casos de COVID-19. Por supuesto, bienestar magisterial no ha dejado de funcionar. Sí. ¿Verdad? Ellos tienen sus propios hospitales, no, en ese sentido, no sé, ese es uno de los servicios que no se podría suspender en esta condición. Claro, y por ejemplo ha estado formando parte bienestar magisterial de todo este sistema de capacitación para eventuales casos de COVID-19. Por supuesto, así es.
Eso es bueno que lo aclare, ministra. Y por otra parte también hay, digamos, el trabajo que ha enfocado el Ministerio de Educación para ir haciendo algunos ajustes. Si un colega me estaba preguntando aquí, buenos días, me dice, cambios en la PAES. El número que dio la ministra dice, sí, por favor, lo repite con mucho gusto, 2592-2009. Le reitero, 2592-2009 y 6008-3286. Y lo que le consultaba, cambios de la PAES, es necesario, digamos, ir ajustando también. Y usted lo había adelantado ya, ministra, dijo, con las actuales condiciones, evidentemente, para comenzar, si se va a mantener la PAES, ministra. Antes de que comenzara esta pandemia, nosotros habíamos considerado que la PAES debía modificarse y estábamos trabajando en eso. Tiene que modificarse la frecuencia de aplicación de la PAES y el contenido de la PAES si nosotros queremos transitar hacia una educación por competencias. No podemos esperar a que termine el año para evaluar, tenemos que ir evaluando por ciclos. Pero ahora, con esto que está sucediendo, necesitamos revisar todo el sistema de evaluación, no solamente la PAES. Y estamos en eso, hay todo un equipo de especialistas que trabajan en evaluación en el ministerio y estamos buscando asesoramiento pues, con gente especialista en el país y fuera del país para poder plantear algo coherente con las circunstancias. Nosotros tenemos que evaluar cuál ha sido el impacto de la suspensión de clases. No sabemos en este momento si vamos a poder regresar a clases antes de que finalice el año. Sí. Si regresamos a clases, digamos en el mejor de los escenarios, tenemos que evaluar antes, con las herramientas tecnológicas que en este momento tenemos que tratar de evaluar no solamente las competencias adquiridas, sino también la atención psicoemocional de los niños, ¿verdad? Que es muy importante. Y al regresar a clases tenemos que volver a evaluar para ver cómo continuamos. Entonces estamos trabajando en eso. Sí. Los reajustes, ministra, han llevado también al aspecto financiero del Ministerio de Educación, la infraestructura. Cuando antes de la emergencia usted había anunciado que se estaba potenciando muchas de nuestras escuelas en precarias condiciones y había necesidad de mejorar nuestra infraestructura. ¿Esto se ha cambiado hoy? Digamos, ¿se va a dejar un poco de lado la infraestructura y para reorientar recursos a otros rubros? Vamos a tener que reducir, más bien el Ministerio de Hacienda pues ha hecho los recortes que se necesitaban para poder priorizar la vida y la salud. Sin embargo, nosotros nos hemos quedado con algunos convenios para continuar lo que ya teníamos el año pasado comenzado, específicamente con FEPADE. Con FEPADE el año pasado pues rehabilitamos y arreglamos más de 150 centros educativos y este año vamos con 200. Este año estamos invirtiendo alrededor de 4.5 millones de dólares en eso precisamente y estamos acelerando los trabajos puesto que queremos aprovechar que los niños no están en el aula para poderlos intervenir. También he tenido conversaciones con el señor ministro de Defensa para que aquello que nosotros no podamos hacer por la falta de recursos, que ahora ya no tenemos todos los recursos que teníamos para infraestructura, ellos nos puedan echar una mano, auxiliarnos en cosas básicas que las aulas no pueden esperar a que venga el invierno, porque si no se nos deterioran aún más. Claro, estamos. Y ahí este plan Salve del que usted hablaba, ministra, también lo anunciaba usted cuando pedía que la comunidad se convirtiera en protectora también y que denunciara si sujetos sospechosos estaban merodeando sitios próximos a centros educativos. Ha habido algunos casos, fíjese, en los que han irrumpido en centros de enseñanza. ¿Cómo está lo de la seguridad en las escuelas? Pues están solas, pero hay recursos pedagógicos y otros materiales. Sí. Hemos tenido algunos casos de asaltos, ¿verdad? Porque todavía tenemos alimentos en los centros educativos. Hace unos 3 días tuvimos otro caso. Afortunadamente tenemos una muy buena coordinación con la Policía Nacional Civil y ellos estamos en estrecha comunicación. Ellos están atendiendo de manera prioritaria la protección a los centros educativos.
y cada vez que nosotros llamamos, pues acuden rápidamente. Esto de los alimentos ha sido un problema, puesto que antes de la cuarentena entregamos los alimentos a los padres de familia que estaban por vencerse, pero como no se podía prever cuánto tiempo íbamos a estar en cuarentena, quedaron todavía unos pocos alimentos. Pocos alimentos, pero ahora ya nos estamos preparando para entregar esos alimentos y más. Sí, y los centros educativos, hoy que menciona esto de los alimentos, me decía uno de los profesores que la cantidad que tienen no corresponde al número de padres de familia del centro educativo y que por eso el ministerio les había instruido a que se tomara un compás de espera y que se iba a definir. Se puede hablar que en los próximos días el ministerio ya tenía estos alimentos, se van a distribuir con las oficinas departamentales, o cómo será, ministra. Estamos organizando una estrategia de entrega que sea focalizada en la población más necesitada, la que está ubicada en los lugares más pobres y aquellos alumnos que han salido más bajos en el censo de talla y peso. O sea, sí. en esta emergencia tenemos que velar por los más frágiles, por los más necesitados. Entonces estamos diseñando una estrategia de entrega que sea respetuosa con los protocolos de sanidad, ¿verdad? Que sea progresiva y además no necesitan llegar todos los docentes a entregar los alimentos. No. Y tampoco hacerlo el mismo día para todos los grados. No. Pueden ellos dosificar esto para evitar aglomeración. Por aula o por sección. O por sección. Sin llamar a más de 20 personas por día. Sí. Nosotros les vamos a hacer llegar pues las mascarillas, los guantes, lo que sea necesario. Pero en realidad los responsables de organizar esto son los consejos directivos escolares, que es el organismo de gobernanza de cada centro educativo. Entonces lo estamos preparando y en su momento pues lo daremos a conocer, pero va a ser, digamos, una actividad mucho más puntual y focalizada en ciertos lugares. Sí. Ministra, en términos financieros, ¿hay deuda con quienes han hecho la provisión de los paquetes escolares? Estaban entregándolo, terminaron la primera fase ustedes, ¿verdad? En ese sentido, Neri, creo que hemos hecho historia porque debemos muy poco y nos hemos esmerado y para eso yo agradezco al Ministerio de Hacienda que nos ha respondido. Ha estado a la altura de pagar rápidamente a los micro y pequeños empresarios porque sabemos las condiciones en las que están actualmente. No se ha podido entregar totalmente el primer uniforme ni los zapatos, pero vamos a seguir avanzando en la entrega para no afectarlos más a ellos. Sí, y no tiene un monto aproximado de cuánto es lo que se ha pagado, ministra, en la provisión de los paquetes escolares. Lo que se ha pagado hasta este día no lo tengo aquí, pero le puedo decir que lo que ya se debe es poco. Bueno, ministra, gracias por venir a la poderosa YSKL en este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, y estaremos pendientes de todos estos mecanismos que ustedes siguen trabajando para la continuidad de la educación en nuestro país. Gracias por la invitación, Neri, y de veras que ustedes son poderosos porque llegan a todos lados y nos permiten utilizar sus micrófonos para hacer llegar un mensaje de esperanza y decirles a nuestros docentes, a nuestra comunidad educativa y a toda la población que vamos a salir adelante. En el caso del Ministerio de Educación, nosotros no los vamos a dejar solos, señores docentes, estamos trabajando para ustedes, no tenemos descanso ni siquiera el día 1 de mayo. Así es. Bueno,